CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Es jueves 16 de febrero de 2012, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un saludo a quienes nos acompañan a través de laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25 a las 9 de la noche. Pueden enviar ustedes sus comentarios. Conversaremos este día sobre las condiciones carcelarias en nuestro país, de los programas orientados a bajar el hacinamiento penitenciario y buscar mecanismos de reinserción de los reclusos. Desde luego también vamos a platicar sobre la tragedia en Honduras, donde han fallecido aproximadamente 358 reclusos debido a un incendio que se desató al interior de la granja penitenciaria en Comayagua. Está con nosotros en nuestros estudios Nelson Rauda, director de Centros Penales. Nelson, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, gracias al espacio que nos brinda la Prensa Gráfica. Perfecto. Nelson, para comenzar, si nos puede explicar usted, entonces, debemos entender que el ministro de Seguridad de Honduras, Pompeyo Bonilla, se ha comunicado con usted después de la tragedia que ellos han tenido. ¿Qué es lo que han planteado en esa comunicación? No se ha comunicado directamente conmigo, lo está haciendo a través del señor ministro de Justicia. Claro. Y el día viernes ya está programada una reunión en donde los señores ministros van a estar presentes, ¿verdad? Y desde luego, pues el tema penitenciario va a ser un tema, creo que va a acaparar gran parte de la agenda. Por ejemplo, debo entender, por lo que él ha expresado ya a los medios de comunicación, que lo que quiere es conocer un poco la experiencia del trabajo que han realizado ustedes en centros penales. ¿Qué es lo que ustedes podrían mostrarle al ministro de Seguridad de Honduras? Bueno, la experiencia que nosotros hemos tenido para manejar, porque ayer nos hacían el cuestionamiento, ¿cómo es que aquí no pasa si tenemos mucho más hacinamiento que el que tienen algunos de las cárceles en Honduras? Fíjate que curiosamente nosotros desde el 2009 sabíamos que una situación de estas es un riesgo latente y permanente en unas condiciones de infraestructura como las que tiene el país, pero además el nivel de hacinamiento que hay. En ese sentido, nosotros hemos trabajado fuertemente en reducir los factores de riesgo que van a provocar una situación de incendio o de tragedia de esta envergadura. ¿Cómo así? Eliminando, por ejemplo, la cantidad de material inflamable que tienen los internos en las celdas. ¿Qué es esto? Y ahora creo que ellos mismos están conscientes de que era para el bienestar de ellos y no por una situación de arbitrariedad o capricho de la dirección, retirarles una buena cantidad de material inflamable como ropa, hemos encontrado cartón al interior de las celdas, plástico. Todos estos elementos en una situación de un incendio son altamente volátiles. Los mismos colchones polietileno, pues. Correcto. Entonces, la ropa es de algodón. El humo que produce el algodón es más denso que el que producen otro tipo de materiales. Los materiales sintéticos también producen un humo que te puede asfixiar mucho más rápido que en otras condiciones. Entonces, reduciendo esa cantidad de elementos, estamos reduciendo el riesgo, pero sigue estando ahí. Es decir, ustedes han hecho una especie de lista de los materiales que hay dentro de una celda. Sí. Y a partir de eso tomar decisiones de qué apartar, pero cómo sustituir ciertos materiales. Correcto. Por ejemplo, estamos buscando soluciones. Algunas son mucho más caras, ¿verdad? Hay un tipo de colchones para las celdas de los prisioneros que cuestan alrededor de $100 cada uno, pero esos son totalmente no prenden fuego, aunque le tires gasolina encima, eso no te prende fuego. Claro, es caro. Luego hay otro tipo de elementos que también hemos eliminado paulatinamente. Y yo aquí relaciono un aspecto de cultura de los salvadoreños. Fíjate que tú puedes comparar gente no privada de libertad con privados de libertad y tenemos un patrón de conducta muy parecido en algunas cosas. Por ejemplo, en las casas, en nuestros hogares tenemos la costumbre de que conectamos una regleta, a la regleta le conectamos otra regleta y tomamos, todos los tomas están conectados ahí. Tú le preguntas a un técnico en electricidad si eso es viable y te dice no, porque usted está sobrecargando el toma corriente y eso puede
provocar un cortocircuito que luego derive en un incendio. Bueno, hay que ver eso en Navidad, por ejemplo, que ocurren incendios Correcto. con frecuencia en algunas viviendas. Correcto. Entonces, en los penales pasaba exactamente lo mismo. Privados de libertad, que no es que como tradicionalmente para, digamos, conectar teléfonos celulares, simplemente para conectar un foco. Sacan, hacen conexiones improvisadas, etcétera. Todo eso lo hemos eliminado. Además, en la parte administrativa, en la zona de donde están los empleados, también pasaba algo similar. Entonces, se movía un empleado y quería un toma cerca, se le improvisaba. Lo hemos sustituido, nuestra gente de operaciones, nuestros electricistas han ido a reemplazar paulatinamente todo esto. ¿Y podemos pensar que eso se ha hecho en todos los centros de reclusión o únicamente en algunos? En todos hemos hecho, tal vez no al 100%, pero algún margen de porcentaje de reducción lo hemos hecho en todos. De acuerdo, debo hacer nuestra primera pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea. El FMLN en San Marcos, con visión alternativa de desarrollo local, liderada por el Dr. Fidel Fuentes, trabaja por embellecer y ordenar la ciudad. La inversión social como apuesta integral a la familia incluye proyectos de red vial, promoción de la salud comunitaria y la producción agrícola, programa de alfabetización, promoción de arte y cultura. Y en todo el municipio se beneficia a la niñez y juventud en el deporte. En San Marcos, por tu seguridad y bienestar, el cambio sigue. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Está con nosotros en nuestros estudios Nelson Rauda, director de centros penales de nuestro país. Nelson, vamos a seguir hablando un poco sobre las medidas, porque me imagino que una disposición tiene que ver, como ya usted lo explicaba, con el hecho de ir eliminando aquellos materiales que pueden ser inflamables y altamente volátiles a la hora de un incendio. Sí. Pero antes de continuar con ese punto, sí creo que es importante saber si ha tenido usted comunicación oficial con su similar en Honduras, alrededor de conocer, digamos, si hay salvadoreños víctimas o no a raíz de este incendio que se generó en Comayagua. No, no hemos podido establecer una comunicación oficial con ellos, solamente que el señor canciller de la República ayer parece que en un canal de televisión dijo que no tenía comunicación oficial de que algún salvadoreño estuviese recluido en ese centro penal. A estas alturas, centros penales debería saber si fuera el caso, me imagino. Yo creería que si hubiese habido algún salvadoreño fallecido ahí, ya nos hubieran comunicado por la vía oficial. Bueno, continuemos en la línea entonces de lo que estábamos hablando. Una cosa es eliminar los materiales inflamables dentro de una cárcel, pero ¿qué otro tipo de medidas son las que evitan que una situación de un incendio, por ejemplo, que comienza en un lugar muy focalizado, pueda terminar en una grave situación como la que ocurrió en la granja en Comayagua? Sí. Bueno, nosotros en la plan de formación del personal y funcionarios penitenciarios, uno de los módulos que justamente tiene para la formación es la forma cómo reaccionar y contener un incendio. Y te quiero comentar que, por ejemplo, a partir de 2009, que tomamos este reto de la administración en adelante, en los centros penales del país contamos con extintores de incendios. Sabemos que no es el ideal, ¿verdad? Pero sirve para una contención. Y por otro lado, a partir de lo que sucedió con la tormenta Ágata, el presidente Funes dio orden por la vía del Ministerio de Obras de Gobernación, que se instauraran los comités departamentales de protección civil
y los directores de los centros penales del país están integrados al sistema de protección civil departamental, de tal manera que cuando surge una necesidad de este tipo, se hacen las coordinaciones muy rápidas y la respuesta que hemos tenido por parte de los bomberos y de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada cuando ha sido necesario es en un tiempo impresionantemente rápido. Por ejemplo, fíjate que en Quesaltepeque el año pasado hubo un incidente en el que las privadas de libertad le prendieron fuego a los colchones. ¿Lo hicieron ellas de forma deliberada? Sí, en una situación de protesta por lo que estaba sucediendo con el sector de los hombres. Nuestros agentes hicieron la primera labor de contención y en un tiempo extremadamente rápido los bomberos estaban ahí, se contuvo más o menos en términos de 1 hora a lo sumo. Ya, porque en el caso de La Granja han ocurrido una cantidad de información que está fluyendo ahora y, por ejemplo, cuando comenzábamos, antes de entrar a la entrevista, le comentaba el hecho de lo que se está diciendo de que los custodios en un momento determinado no encontraron las llaves de las celdas. Luego, cuando comenzó el incendio, un video aficionado que se tiene ahí, hay disparos también. O sea que hay una situación bastante extraña, bastante irregular de lo que ocurrió ahí. Le pregunto, por la experiencia que tienen ustedes en El Salvador, tampoco hay forma de que los custodios pierdan las llaves, es decir, que tarden media hora en abrir las celdas. Sí, quizás empezar por qué tipo de preparación tienen para reaccionar y no ser víctima de la histeria también ellos, porque ese es el primer elemento, porque en una situación de un incendio, evidentemente, todo el mundo tiene miedo de querer intervenir porque puede ser también víctima del fuego. Pero en esto es donde Protección Civil nos ha insistido que lo que hay que anticiparnos a ese evento y todos tenemos que tener claro qué hacemos, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos en esta situación. O sea, tener ya claro quién va a actuar, en qué tramo va a actuar y hasta dónde va a ser su responsabilidad. En eso es lo que estamos trabajando fuertemente nosotros para tener un plan de contingencia. Ya, pero insisto un poco en la pregunta, o sea, tampoco, digo, por la experiencia local, o sea, las llaves, ese tipo de cosas se tienen a la mano, o sea, no tendría que pasar media hora, por ejemplo, en una situación de extrema urgencia. Sí, yo no conozco cómo ha sido en realidad toda la situación de Honduras, pero, por ejemplo, en el caso de El Salvador, te cito el caso de El Salvador, claro. En Mariona, el día de ayer, el Canal 12, a Quemarropa me pidieron que si podían ir a ver cuáles eran los planes que teníamos, como un poco para sorprender. Y yo les dije que sí, que fueran, que lo vieran de inmediato, y pudieron constatar ellos que hay todo un plan de contingencia de si una de estas situaciones sucede, pues evidentemente creo que habría algún nivel de lesiones y tal, pero creeríamos que sería el mínimo. ¿Por qué? Porque todos estamos claros cómo vamos a actuar. Incluso la siguiente fase del plan que vamos a implementar es que los propios privados de libertad sepan cómo reaccionar y comportarse ante una situación de un incendio, porque fácilmente caes en una histeria colectiva. Entonces, en una situación de histeria colectiva, nadie sabe cómo actuar ni qué hacer, y entonces terminamos entorpeciéndonos todos, y nadie hace nada y terminamos siendo víctimas todos del fuego. Perfecto. Vamos a otra pequeña pausa. Regresamos con más de la entrevista. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados
que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Nelson, evidentemente en El Salvador, en centros penales no se ha registrado una situación tan dramática como la que se ha visto ahora con las imágenes y todo lo que ha ocurrido en Honduras, pero ya hubo una situación bastante complicada en 2010 en el Centro de Readaptación de Menores en El Obasco, donde murieron 27 internos. En ese caso, digamos, ¿cuál es la experiencia que ustedes retomaron a partir de ahí? Bueno, en el centro de menores, en primer lugar, eso no es una responsabilidad de la Dirección de Centros Penales. Nosotros colaboramos únicamente con la seguridad, pero sí tomamos una experiencia importante para que a partir de ahí se modificaran o se perfeccionaran, se fueran puliendo todos los planes que tenemos respecto de cómo reaccionar y atender una situación de emergencia de ese tipo. Porque, miren, esto a veces hay que tener un poquito de consideración de cómo evalúa uno la situación, porque hasta después uno ya tiene claro que se trataba de un incendio y demás, pero en la primera línea el agente de seguridad, el custodio que está en la noche o en la madrugada sentado o parado frente a la celda tiene que tomar una decisión. No sabe si lo que le están planteando es una especie de situación de confusión para provocar una fuga masiva, o si en verdad está frente a un incendio. ¿Qué ocurre con cierta regularidad ese tipo de hechos? Es decir, que los reclusos hagan ese tipo de acciones. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que prepararles? En ver cuáles son los indicadores reales cuando estamos frente a un incendio y de cuándo estamos hablando de una posible manipulación por parte de internos para provocar este tipo de fugas y demás. En ese sentido, nosotros vamos aprendiendo de la experiencia, la capitalizamos y a partir de ahí hacemos planes de entrenamiento para nuestro personal de seguridad. El hacinamiento que se tiene en las cárceles en El Salvador ronda el 300%. De hecho, usted me reconocía cuando comenzábamos ese hecho y que había interrogantes que son interrogantes naturales. ¿Cómo es que en El Salvador no ha ocurrido una situación como esa? En Honduras no conozco si sea el 300%, debo entender que es menos. Pero entonces, ¿en qué radica el hecho de que se pueda manejar una situación tan volátil como la que se tiene acá y que no desencadene en hechos tan dramáticos como los de la granja en Comayagua? Yo creo que una de las claves es la conciencia que los propios privados de libertad deben tener. Es decir, entablar un nivel de conversación, de diálogo con ellos, en el que se les ponga claro cuál es la situación, cuáles son los riesgos, y ellos lo entienden. Por otro lado, el nivel de compromiso que tienen las autoridades de cada uno de los centros, todo el personal tiene que estar comprometido. Si no se tienen ese tipo de factores, va a ser muy difícil. Y en el tercer punto es el apoyo que puedas tener por parte de los ministros, el presidente de la República, para poder desarrollar los planes que tienes respecto de cómo vas a ir gestionando el sistema penitenciario. Usted, con los niveles de hacinamiento que se tienen y con las medidas que se han adoptado, ¿usted descartaría que puedan ocurrir situaciones como las de Honduras? Bueno, yo descartarlo así como de tajo es complicado. Le pido a Dios todos los días que eso no se llegue a dar. Pero hay otro tipo de condiciones y el nivel de hacinamiento es bastante intenso, pues. O sea, me imagino que los centros penales viven permanentemente una situación de tensión con ese nivel de hacinamiento. Sí, nosotros decimos es 7/24, ¿verdad? Porque las condiciones del sistema penitenciario salvadoreño son verdaderamente complicadas. Cuando hablamos en términos generales, es el 313% del hacinamiento. Pero, por ejemplo, cuando tú vas y analizas para el caso Mariona fue diseñado para 800 privados de libertad y tiene el día de hoy como 5.300. ¿De qué nivel de hacinamiento estamos hablando? Claro. O sea, ahí ya no es el 300, ahí ya estaría llegando casi por el 400 y tantos % de hacinamiento. ¿Qué es lo que nos favorece? Que, como insistimos, tenemos planes de contingencia, de tal manera que esto nos ayuda a estar un poco más preparados para enfrentar estas situaciones. Y es más,
nos estamos preparando para otro tipo de eventos, porque por ejemplo la naturaleza nos va planteando retos cada día diferentes. Yo le hacía una reflexión a alguien el día de ayer. Con la depresión 12E, por ejemplo, vimos inundaciones en zonas donde tradicional e históricamente nunca habíamos visto inundaciones, pero nosotros no estamos exentos de que un centro penal se inunde. Si muchos de ellos están en zonas donde pueden quedar eventualmente afectados por una inundación. Es decir, tenemos que estar planteándonos estos retos permanentemente para tener una solución al momento de enfrentarlos. Y son respuestas totalmente diferentes a un incendio, a un amotinamiento o a todo algo que pueda provocar un terremoto. Claro, todos son totalmente distintos. Y con eso estamos trabajando muy de la mano con el sistema de protección civil, ¿verdad? Que son unos aliados increíbles nuestros en este tipo de situaciones. De acuerdo, hacemos otra pausa, regresamos con más. Después de un esfuerzo conjunto entre las vendedoras y la alcaldía de San Marcos por la construcción de un mercado digno, el alcalde Dr. Fidel Fuentes y su consejo ha hecho realidad el sueño de más de 800 comerciantes, inaugurando un mercado moderno, ordenado, seguro y con amplio parqueo. El Dr. Fidel Fuentes y su gobierno transforma San Marcos en un polo de desarrollo socioproductivo al servicio de sus ciudadanos. San Marcos no te falla. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, ¿cómo se está trabajando entonces, Nelson, en todo este tema de ir bajando el nivel de hacinamiento, de bajarle, de distender un poco más las condiciones en las que están los reclusos en nuestro país? Vimos recientemente, hace un poquito más de una semana, que se inauguró una granja en el occidente del país. Acá, por ejemplo, Nelson Osorio nos está preguntando, porque hace tiempo, dice, se dio la noticia de que se construiría un penal en una isla del Golfo de Fonseca. Él pregunta si eso fue cierto o no. No, esa no fue una comunicación oficial de parte del gobierno de El Salvador. Esa fue una propuesta que hizo el partido Arena, ¿verdad? Pero nosotros no somos de la idea de construir cárceles en islas porque en primer lugar te triplica los costos. Te pongo un ejemplo. La alimentación, que son 3 veces al día, ¿cómo la vas a manejar? El relevo de personal, ¿cómo lo vas a manejar? Y cuanto más aísles la población de privados de libertad, puedes convertir eso en un santuario de la delincuencia, porque igual pueden llegarse por lanchas, etcétera y demás. Es mucho más complicado el manejo. Y no son datos ciertos. En una entrevista alguien dijo que eso costaba como $300,000. Tampoco es cierto. Solo hagan un muro en la casa de cualquiera de ustedes y verán que un pequeño muro cuesta mucho dinero, no digamos poner en funcionamiento una cárcel no son $300,000. Sí, porque una cosa es la infraestructura y luego viene toda la parte de servicios. Claro, pero aún en infraestructura no llegas a ese costo, es mucho mayor. Es mucho mayor. Entonces, las opciones que se están planteando, ¿cuáles son? Para ir bajando a esto. Porque esto, Nelson, sin duda alguna que hay que vincularlo también, y se lo preguntaba al ex director de centros penales en algún momento cuando estuvo con nosotros, sobre el hecho de que por los planes que se están diseñando a nivel de contra la delincuencia en nuestro país, es fácil advertir que lo que se tendrá es mucho más personas detenidas, procesadas y condenados. Claro. Entonces habrá más gente en las cárceles, sin duda alguna. Sí, y nosotros insistimos en que tenemos soluciones a todo, pero tenemos que pasar evidentemente por algún nivel de inversión. Mira, el señor ministro de Justicia planteó la idea de adecuación de las instalaciones de una maquila que actualmente está en desuso en el occidente del país, pero muchos han como distorsionado la visión del ministro.
y es que eso no es para las capturas de pandilleros irlos a dejar ahí, eso es para internos que representan un nivel de peligrosidad bajo o hasta medio, pero no es para individuos de alta peligrosidad. Nosotros somos de los que creemos que el sistema penitenciario debe quedarse en las cárceles para la parte dura de la prisión, para los que tienen privados de libertad que presentan mayor nivel de riesgo. Y para los que no, estaría este proyecto de la zona franca adecuada, pero además una granja más que vamos a abrir en los próximos días para hombres, también en el occidente del país, y esto lo que hace es dinamizar, porque entre más vayan pasando al sistema abierto, va quedándose espacios en el núcleo duro, llamémosle, de la prisión, para que estas capturas vayan siendo depositados ahí. Vaya, por ejemplo, lo que tenemos ya en el caso de la granja, donde hay mujeres que han sido trasladadas a ese lugar. ¿Cuántas mujeres en total están ahí? Ahora mismo tenemos 100 en la primera fase. 100 mujeres. Pero ahí lo que vamos, salieron directamente ¿de dónde? De Ilopango para allí. De Ilopango. Es decir, 100 espacios que quedaron nuevos en Ilopango, que ustedes piensan sustituirlos allá, sí. o qué es lo que se va a hacer ahí, por ejemplo, o ya no meter más gente. No, es dinamizar. Por ejemplo, estaban ellas en la fase de confianza de Ilopango, se llevan para la granja, quedan más espacios en la fase de confianza, entonces las que están en régimen ordinario pueden pasar otras 100 a la granja, al sistema de semilibertad que tiene ya Ilopango allí en el centro, y luego pasar a la granja. Por eso nosotros decimos vamos en fases, porque claro, tenemos que ir probando y midiendo el nivel de control que vamos a tener ahí y el nivel, porque queremos que estas granjas sean cero ocio carcelario, de tal manera que no puedo solamente ir a embodegar más gente a otro lado, porque entonces lo que estoy es nada más replicando el modelo en otro sitio. Ahora, evidentemente, en el caso de Comayagua, me imagino que usted tampoco conoce en Comayagua esa realidad, pero se le llama una granja, pero me imagino que no es una granja. O sea, por la imagen o la representación que tenemos gráfica nosotros de una granja y lo que ustedes están haciendo es totalmente distinto a lo que hemos visto por las imágenes de lo que hay en Comayagua. Yo realmente no conozco cómo era el modelo de Comayagua, pero vi unas tomas que tenían características de una celda de prisión. Entonces, sin conocer el modelo, creo que son un poco diferentes el nuestro con el de ellos. Porque además en una granja, como ustedes lo están ejercitando en este momento, ya nos decía ustedes, se están enviando en este caso de las privadas que están en la fase de confianza, personas, sí, me imagino que están ya... Por cumplir la pena. Por cumplir la pena. Es decir, aquella persona o reclusa que no va a arriesgar de intentar cometer un delito dentro o fugarse, sabiendo que le falta un año para sí, la libertad. Nosotros y allá, y allá en el caso de Honduras es distinto. En Honduras lo que hemos visto es, se está hablando de que la mayoría de los reclusos, que eran como 800, no estaban ni siquiera procesados ni condenados. Sí, no tengo esos datos como para analizarlos. De acuerdo. Pero en el caso salvadoreño son, sí, mujeres y hombres que ya les falta muy poco para terminar su condena. Y fíjate que estamos teniendo resultados muy, muy interesantes. Recuperar su dignidad de seres humanos, el valor que ellos mismos se reconocen desde la sociedad y que la sociedad se lo reconozca a ellos es algo importantísimo, y eso estamos viendo que lo está dando la granja. Yo me quedé muy impresionado cuando el lanzamiento vi que algunos medios entrevistaron internas y ellas hablaron, no se escondieron, pusieron su rostro, y El Salvador sabe quiénes son ellas ahora, pero sabe que son personas que están dando una gran lucha por cambiar y que tenemos que apoyarles. Nelson, ¿usted ha ido a la granja después de que fue inaugurada? Sí. Háblenos un poco de la experiencia, de lo que está observando, porque creo que eso es importante ya. Tendrán 8 días de que fue inaugurada la granja, pero a estas alturas me imagino que ya hay un poco de experiencia de qué es con los pocos días que se tienen, qué es lo que se ha visto. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad.
Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Director, antes de que me comente un poco de cuál es la percepción que tienen ustedes en 8 días de inauguración de la granja en el caso de las mujeres reclusas, antes de que me cuente un poco cuál es la percepción que tienen, un poco lo que han podido observar de inmediato ustedes en actitud, por ejemplo, de las reclusas, quisiera saber, que creo que es un dato importante, cuál es la estadística que manejan del número de personas procesadas, condenadas o en qué condiciones están a nivel general en los reclusos en el país. Le pregunto esto porque lo que hemos visto de la experiencia naranja de Comayagua es que la mayoría, de acuerdo a la información periodística, no estaban procesados ni condenados. O sea que es una situación bastante delicada. Sí, nosotros, gracias a Dios y a nuestro personal, ¿verdad? Porque somos un equipo de trabajo, esto yo quiero resaltarlo mucho, creamos un sistema de información penitenciaria muy completo y muy robusto. De tal manera que con toda certeza te puedo decir al día de hoy que en El Salvador tenemos el 72,4% de personas en el sistema penitenciario que tienen la condición de condenados versus el 27,6% de procesados. Estos son datos que tenemos a partir de este sistema y lo vamos actualizando cada 15 segundos, casi en tiempo real. Y a partir de que tenemos esta información, pues esto nos permite también planificar y organizar de mejor forma las actividades que vamos haciendo. ¿En qué condiciones encontraron ustedes centros penales en la parte de personas procesadas? Fíjate que lamentablemente yo te tengo que decir que había mucho descontrol en términos de organización de la información. O sea, no se tenía el dato preciso. No, eran una serie de papeles. Entonces, como que yo te pregunte acá en el periódico cuántas ediciones de tal revista han hecho. Y tienes que irlas a contar porque no hay un dato sistemático de eso. Entonces, nosotros como primer punto hicimos una sistematización de la información, digitalizarla, que nos permite un manejo en tiempo real de los datos de cualquier privado de libertad. Creo que ustedes le dieron cobertura cuando hicimos el lanzamiento del sistema de información penitenciaria, y este es uno de los más buenos que por lo menos nos enorgullece decir que tiene América Latina. ¿Y el total de reclusos que tenemos ahorita? 25.585. ¿Hasta este momento? Sí. De acuerdo. Bien, entonces volvamos al tema de las granjas en el occidente. La experiencia que tienen ustedes, insistimos, son 8 días apenas, está comenzando esto, cualquiera puede decir, bueno, evaluar 8 días, o sea, prácticamente nada, sí. Pero no sé cómo le cambia o cómo le está cambiando a estas mujeres que salieron del Centro Penal de Mujeres de Ilopango hacia la granja. Fíjate que nosotros, una de las principales virtudes que ahora el viceministro, anterior director de centros penales, nos inculcaba era nunca dar pasos al vacío. ¿Por qué recalcar esto? Ellas no llegaron, en el mejor sentido de la palabra, vírgenes del penal a la granja. Habían pasado ya por una experiencia intermedia que era la participación en el programa Yo Cambio. Y en el programa Yo Cambio, muchas habían trabajado en el programa haciendo labores de apoyo a la comunidad. Ese programa Yo Cambio ya está en desarrollo en Ilopango. Sí, sí, lo tenemos, pero no solo en Ilopango, también tenemos en
internos del penal de Mariona, gente de la penitenciaría occidental, gente de la zona paracentral del país, etcétera. Incluso en San Miguel ya lo estamos empezando a implementar. Entonces ahí vamos midiendo y lo que hemos evaluado de ahí han pasado directamente a la granja. Por eso no era una expresión tan así como nueva. Por otro lado, ¿qué es lo que hemos podido ver? Mira, el sentirse orgulloso de lo que uno es, el reconocer que cometiste un error, pero ese ya es tu pasado. ¿Qué es lo que yo puedo ver en ellas? Que están viendo hacia el futuro, que son mujeres que están proyectando su vida y la de su familia y la de ellos y su grupo hacia el futuro. No están anclados en el pasado pensando en que lo que hicieron los va a mantener atrapados de por vida. Reconocen que han cometido un error, pero que están dispuestos a hacer todo lo que esté en sus manos para cambiar y enmendar. Claro. Si en este momento los medios de comunicación vamos a la granja, ¿qué vamos a encontrar ahí en este momento? ¿Qué es lo que están haciendo ellas? Trabajando en siembras de hortalizas, ¿verdad? Y están empezando ya con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería a tener un programa de capacitación en el manejo de porcinocultura, cunicultura, piscicultura, porque todo eso ya lo tiene la granja. Entonces se les va a enseñar y se les va a preparar para que puedan manejar todo este tipo, el concepto de lo que es la producción agrícola en todos los ámbitos posibles. De la extensión que tienen ellas ahí, ¿de cuánto es? 39.7 manzanas de terreno, pero esa es una primera fase. El terreno total son 150 manzanas de terreno. ¿Y las condiciones en las que ellas se mueven, tienen un régimen? O sea, Sí. lo conservan siempre un régimen dentro del lugar. Sí. Es decir, a la hora que deben de acostarse, deben de levantarse, dónde movilizarse, qué sectores se movilizan o no. Sí, pero es bien bonito. Fíjate que, por ejemplo, yo anoche, que estaba en la oficina, subía videovigilancia y como ya pusimos cámaras también para observar lo que pueda estar sucediendo. O sea, ¿están viendo en tiempo real? Sí, lo que está con el pasando, equipo. correctamente. Las vi cenando en un comedor que está instalado ahí y las miraba alegres. Eso es un indicador muy positivo para nosotros porque ves a una persona que luego de una jornada de trabajo duro está contento. ¿Y qué es lo que nos está enseñando? Mira, la sociedad tiene una lógica de desenvolvimiento. Nadie pasa 8, 10 horas del día sentado sin hacer nada y va a vivir así para siempre. No es eso la sociedad. Entonces ellas están retomando el ritmo de trabajar fuerte y descansar por la noche. Eso es lo que están haciendo ahora. Temprano que se levantan de desayuno y de inmediato ya salen a trabajar. No, se levantan, se bañan, el aseo personal. Sí, claro, claro. Y luego al desayuno. ¿Por qué recalco esto? Porque fíjate que, por Sí, ejemplo... yo de alguna forma lo asumí como algo natural, o sea. Sí, porque eso es lo natural para nosotros. Exacto. Pero exacto. sucede que, por ejemplo, en Ilopango tú puedes ir a esta hora y te garantizaría yo que más de alguna ni siquiera se ha bañado. Entonces estamos rompiendo esos esquemas de convivencia, porque no es lo que la sociedad te está preparado para ofrecerte cuando una persona vuelva Claro. a la libertad. Entonces tiene que retomar ese ritmo y esto nos está funcionando mucho, muchísimo. Ya, y entonces ellas después se dedican directamente ya a la labor asignada. Sí. Pero no están, como no es un centro, obviamente no es un centro penal, ellas no están en 4 paredes, o sea, No. tampoco donde van a trabajar encuentran garitones a cada No. 25 metros. No. O sea, es una cuestión abierta totalmente. Totalmente. Ellas están ahí, creo que el principal elemento dijéramos, de amarre de ellas a la granja es su propia convicción. De nada serviría, por ejemplo, aquello de que amárrenlas o ándenlas encadenadas. No, porque entonces lo que estoy es denigrando el concepto que ellos tienen. Ellas están ahí en un ámbito de bastante libertad. Y ustedes como centros penales tienen entonces lo básico en seguridad, la gente de alimentación. Sí, todo eso, pero- los servicios necesarios están planteados ahí. Pero no es necesario que ande porque están al aire libre, que tener ahí No. 100, 200 custodios y... No, porque además ellas tienen permisos de salida, ellas pueden ir a visitar a su familia. Entonces, si se quieren fugar, nadie lo haría de ahí. Aprovechan una salida y se queda y ya no vuelve, cosa que no ha pasado. De acuerdo. Cosa que no ha pasado. De acuerdo. Ok, vamos a una pequeña pausa, regresamos.
El FMLN en San Marcos, con visión alternativa de desarrollo local, liderada por el doctor Fidel Fuentes, trabaja por embellecer y ordenar la ciudad. La inversión social como apuesta integral a la familia incluye proyectos de red vial, promoción de la salud comunitaria y la producción agrícola, programa de alfabetización, promoción de arte y cultura. Y en todo el municipio se beneficia a la niñez y juventud en el deporte. En San Marcos, por tu seguridad y bienestar, el cambio sigue. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, hablamos en el pequeño corte comercial, Nelson, que esto no se va a quedar exclusivamente para las mujeres reclusas, no. Va también para los hombres. Así es. Tenemos proyectado, creemos, primero Dios, que más o menos entre marzo, principios de abril, estaremos inaugurando también la primera granja masculina en el occidente del país. Esa tendría las características bastante parecidas a estas de mujeres. Fíjate que lo interesante del modelo que hemos creado nosotros es que es bastante flexible y nos permite incluso para hablar de lo que es el asocio público-privado. Por ejemplo, en la zona que tenemos en Santa Ana es una ex instalaciones de una fábrica que se llamaba Texpasa. Eso tiene una vocación bastante industrial, de tal manera que puede utilizarse una nave como dormitorio para, creemos fácilmente, 2.000 privados de libertad que también puedan ser empleados como una industria de maquila, pero eso evidentemente necesita inversión del sector privado. Hemos planteado la idea y, por ejemplo, FUSADES lo ve sumamente interesante. El Banco Mundial lo ha visto también y le parece un modelo muy interesante que se pueda desarrollar. Solo estamos esperando que algunos de los empresarios o inversionistas del país se interesen y puedan participar en este tipo de proyectos. O sea, que podríamos estar pensando de una maquila para reclusos. Sí, en donde ellos puedan combinar labores agrícolas, uno, ¿verdad?, el que no tenga como para poderse desarrollar en la maquila, y otros trabajando directamente en la maquila. Pero esto garantiza dos cosas. Por un lado, el empresario tiene garantía de que es una situación de negocio rentable, porque estamos claros de que no estamos haciendo labor de asistencialismo. Este es dentro de la negociación ganar-ganar. Ganan los empresarios, pero también gana el Estado y gana la sociedad de El Salvador, porque estas son personas que el nivel de reincidencia está probado en el mundo, que a mayor oportunidad de trabajo y de ganarse dignamente la vida, es menor la probabilidad de que una persona que estuvo presa vuelva a delinquir. Porque me imagino, perdón Nelson, que un empresario estará pensando, bueno, yo instalo una maquila como se instala común y corriente en cualquier otro lugar, y ahí los riesgos altos, bajos, medianos se miden. ¿Y qué pasaría si se instala una maquila con reclusos? También lo miden, me imagino ellos, hacen esos cálculos, o sea, claro, de cuál es el riesgo en términos de una situación de volatilidad que se pueda dar ahí, de agresiones entre ellos, o quizás no, o a lo mejor, toda esa parte se tiene que medir, me imagino. Claro, pero tú ves, por ejemplo, el análisis histórico, normalmente, ¿dónde es que se dan las confrontaciones de privados de libertad? Es donde no están trabajando. Tú has sido periodista por muchos años. Claro. ¿Recuerdas alguna vez que en Mariona se hayan matado en los talleres? Sí, no. Nunca. Siempre es en otras circunstancias. En donde ellos están trabajando, tienen una situación de ocupación total de su mente y de sus energías en el trabajo. Entonces, ese riesgo es mínimo. Además, el empresario, ¿qué ventajas puede tener? Por ejemplo, la seguridad no corre por cuenta de él, va a correr por cuenta nuestra. Exacto. Es un tema que le reduce costos. Entonces, ves que tiene ventajas para ellos, pero también va a tener ventajas para nosotros. O sea, porque no podemos hacer esa inversión desde el Estado. Claro. Pero le estaríamos instaurando un modelo de desarrollo para estas personas
que sería quizá único en América Latina, en donde estamos diciendo este es un camino que se puede trazar, que se puede transitar con seguridad, pero además dando resultados para el país. Nelson, y en este caso, ¿cómo operaría? Por ejemplo, el trabajador que se involucre en la maquila tendría un salario y la maquila pagaría como paga fuera también. Podría ser eso. Podrían tener derecho a seguro social, a AFP. ¿Cómo sería este tipo de Así cosas? es. Porque un recluso también ha perdido ciertas privilegios que se otorgan a cualquier ciudadano común y corriente en este país por la vía constitucional, por ejemplo, derechos. Fíjate que, por ejemplo, esa pregunta es muy interesante y aprovecho para aclarar unas cuestiones que, digamos, la población común y corriente de El Salvador no lo tiene. Los únicos derechos que una persona por el pronunciamiento de la sentencia condenatoria pierde es la libertad ambulatoria y los derechos de ejercicio del sufragio y de postularse para un cargo de opinión pública. El otro es la limitación más conceptual. Por ejemplo, hay ciertos derechos que no pueden ejercer por ser incompatibles con el tipo de régimen que están viviendo, porque la sentencia no se lo limita. El derecho de asociación, por ejemplo, o el derecho de expresarse. Si ellos pueden hacer una marcha, si quieren, al interior de un centro penal pronunciándose, qué sé yo, voy a hacer por el bienestar del planeta, ¿verdad? Sí, pero los medios no tampoco, o sea, no podemos ingresar, tampoco se va a dar cuenta, o sea, es como inherente a la condición que ellos tienen. Exactamente. Pero, por ejemplo, cotizar a una AFP sí pueden, ahorrar dinero en una cuenta bancaria lícitamente pueden, producto de su trabajo, aportar a su familia, pueden trabajar y ganar dinero. De hecho, la ley prevé que hay trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos cuando les estamos entrenando para algo, eso no es remunerado, porque eso es una especie de capacitación. Ya una vez está calificado, entonces esta persona puede empezar a ganar algún dinero para eso. Bueno, interesante. Nos queda el último segmento de la entrevista en línea. Quiero que hablemos un poco de la situación de tensión que se generó en algunos penales del país, particularmente en Usulután, y que ustedes debieron reaccionar de inmediato reubicando varios reclusos. Hablemos de eso en los últimos minutos. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Director, explíquenos entonces qué pasó con la situación de tensión que se generó en Usulután y otros centros penitenciarios del país, que ustedes dijeron que los había obligado a reubicar, ¿cuántos fueron? Más de 500 reclusos. 550. ¿no? 550 reclusos, a reubicarlos para poder desarticular la tensión que se había generado y los planes que habían. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, nosotros identificamos que en Usulután estaba una pugna por el control de lo que los internos llaman el control del patio, ¿verdad? Dado las medidas de seguridad que hemos implementado la Dirección General de Centros Penales con el asocio de la Fuerza Armada, se limita y se ha reducido tremendamente el acceso de teléfonos celulares y chips en los centros penales del país. Digo, se ha limitado muchísimo porque no lo hemos logrado erradicar al 100%. Pero fíjate que históricamente en penales como el de Usulután, para decirte un ejemplo, no era nada raro que con una requisa sacaba 60 teléfonos celulares. Y ahora hemos hecho requisas en donde sacamos 2 teléfonos celulares
4 chips y chicha, que es lo que más preparan ellos. O sea, si lo ven en términos proporcionales de lo que había antes con lo de ahora, es sustancial la disminución. La disminución es muy, muy sustancial. Entonces, en ese sentido, los ilícitos que ingresan se vuelven como un objeto más codiciado. Y estaba generando una pugna fuerte. Entonces, a partir de ahí tuvimos que, se habían identificado alrededor de 34 líderes que estaban como, digamos, enarbolando la situación de confrontación entre los llamados lugareños contra un nuevo grupo que eran la MD. Entonces sacamos a estos líderes y inicialmente bajó la tensión, pero resulta que de repente se vuelven y se da la confrontación ya directa que da como resultado los 5 fallecidos. Esto nos obligó a replantearnos la estrategia y una adecuación que estábamos haciendo en Mariona para generar nuevos espacios y reducir un poco el hacinamiento que tiene la Policía Nacional Civil, nos obligó a concentrar ahí todos estos miembros de la llamada MD y distribuir hacia los centros penales de origen como Apanteo, San Vicente y Usulután, los que estaban ya en Mariona, que eran internos que no representan, digamos, esos niveles de peligrosidad. ¿Se puede afirmar en este momento de que realmente se logró desarticular esa estructura o todavía están trabajando ustedes en esos remanentes? Yo creo que hay remanentes, pero son porcentualmente muy pequeños. No tienen la fuerza como para poderse enfrentar a los otros grupos que son mayoritarios. Y esto hace que evidentemente ellos bajen el perfil, se queden tranquilos y no tenemos por hoy, al menos yo no tengo información que esté generando niveles de tensión tan fuertes en estos 3 centros penales, que es donde la MD estaba teniendo mayor nivel de influencia. En este momento, ¿cuál es la situación del sistema penitenciario? ¿Es relativa normalidad? Sí. ¿No tienen inconvenientes en ningún otro lado? No, para nada, todo está tranquilo y bajo control. Bueno, perfecto. Creo que más adelante, decíamos en el corte, vamos a tratar de hacer un esfuerzo por conocer directamente la experiencia de la granja de los Occidentes. Creo que es una experiencia muy importante que vale la pena conocerla directamente. Vamos a ver si podemos hacer algún programa especial sobre eso. Gracias, Nelson. Yo te agradezco y esperaría que de verdad puedan hacer este programa sobre la alternativa que hemos planteado al país, que son las granjas. Perfecto, gracias entonces nuevamente. Nos vamos a ver mañana en entrevista en línea. Estará con nosotros en nuestros estudios Violeta Mengíbar, viceministra de Salud de nuestro país. Gracias por su fiel sintonía.